¿Fotografía? mayúsculas. No, lo estoy diciendo en general. Ya. Bien. Universidad Católica de Temuco, por ejemplo, siempre corrijo eso. Universidad Católica va con mayúscula, de Temuco también va con mayúscula. Ya, ok. Cuando lo ponen por ahí en su trabajo. Ya no sé si se ve o no. ¿Se ve? Sí, pues. Ya. El contenido, eso es lo que colocó usted. No va a los contenidos, si tenemos que hacer viñetas, porque lo que colocó usted acá, hipótesis de objetivo y todas esas cosas al índice. No, pero eso no se... No, pues esto no, porque esto es nuestro guía. Esto tenemos que borrarlo. Esto es como guía de nosotros. Ya, sí. Ya. Aquí ya viene el... pero si este fue que Fabián no me envió. Pucha. Fabián, ¿dónde me enviaste el PPT? Ya estás perdiendo votos. Estás perdiendo votos, José Luis. ¿Dónde me enviaste el tuyo, Fabián? Te lo envié al correo. Perdona, WhatsApp. Ay, madre. ¿Al de la investigación? Sí. Uy, ya vamos, por favor, todas las copuchas. No, chuta. A ver, vamos a ver cómo se está manejando la campaña. No, dejamos de presentar. ¿Cuánto más está pagando? A ver. Sí, mire, ya, para la introducción se hizo eso. Se hizo un mapa conceptual cortito y abajo una cita del alto rendimiento. ¿Se ve o no? Sí, estoy bien. Lo más importante es definir lo que se realizó como un barrido en este caso, de lo que se realizó y posterior a eso definir alto rendimiento, que es lo que los convoca a nosotros. Ya, pero aquí ustedes me están diciendo lo que hicieron, ¿cierto? La entrevista y todo eso, la cantidad de entrevistas, ¿cierto? Claro, o sea, como introducir lo que trabajamos nosotros. Que ocupamos un método de cuantitativo, que se realizó 15 entrevistas, las cuales se entrevistaron a 15 personas. Yo diría que eso no va aquí. Ya, eso diría en el método. Sí, ya. Mismo te lo respondiste, José Luis. Ya, ok. Introducción, como su nombre lo dice, ustedes aquí ya empiezan casi de lleno con la problemática, o sea, a sustentar el tema, a justificar el porqué de este tema, por qué es relevante investigar esto, siempre en torno a esto, por qué es relevante investigar este tema. A eso tienen que dar respuesta en toda esta parte, hasta llegar a la pregunta. Entonces, aquí hacer una introducción general sobre deportistas de alto rendimiento y en edad escolar, ¿no es cierto? O el deporte de alto rendimiento en edad escolar. Y luego empezar a entregar datos respecto a por qué se está investigando este tema. Ya. Ok, esto iría entonces... Ya, pero esto yo lo sacaría de aquí porque van a enredar a los otros dos profes. Ya. Y esto va a ser un comentario seguro. Ya, ok. Pero esta cita abajo, definir alto rendimiento, ¿está bien? Como parte de la introducción. Sí, pero depende de lo que tú digas, lo que tú cuentes en esta parte. Ya. Entonces hay que hablar como una problemática, como la que viene siguiente, entonces. A ver. Ya, es que pasa que aquí la estamos construyendo, pero más o menos eso es lo que vamos a decir. Y le vamos a colocar, obvio, que la viñeta, eso, capo, el WordArt. Sí, no ocupen mucho texto. No, esto no lo vamos a ocupar. Mucho texto va a ser viñeta nomás. Esta es como la cita que nosotros vamos a ocupar después. Ya. Le vamos a colocar igual como un WordArt, como arriba. ¿Qué van a decir aquí? Mire, es que lo que nosotros vamos a decir la problemática acá, que en el contexto escolar, bueno, el alto rendimiento no se considera en el ámbito escolar. Eso lo sabemos, porque en general no lo establece la ley. En la ley no te establece realmente que tú tienes que considerar. Pues. Entonces, como no se lo exige realmente, como no se lo exige la ley, obvio que no se hace. Pues. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Porque, bueno, en general las pocas facilidades que tienen estos deportistas de alto rendimiento lo van teniendo en general por voluntad propia del centro educativo o probablemente porque ellos incluso tienen un enfoque más deportivo en comparación con otros colegios. Pero la ley no te establece nada. Pero tienen que ir contando una historia que tenga conexión, partiendo de ámbitos más generales, un poco lo que tú dices, pero algo más articulado, José Luis. Ya, ok. ¿Ya? Y siempre con sustento, no de lo que yo creo. Ya, sí, acá está la cita. Termine por ejemplo. Aquí. No,
por ejemplo, se encontró en este caso el sistema educativo no valora o no ve al deporte de alto rendimiento como un ente educativo igual. Eso se encontró en la problemática. Claro, puede ser. Pueden partir, yo creo, a lo mejor diciendo, bueno, la importancia del deporte de alto rendimiento. Podría partir como introducción, ¿no es cierto? El deporte de alto rendimiento se ha mostrado que ha venido teniendo mayor importancia en los últimos años en el país, y eso se demuestra por la mayor promoción del deporte de alto rendimiento. Y ustedes pueden mostrar algunos datos ahí. Se han creado los centros de alto rendimiento en Santiago y luego los centros de alto rendimiento en región, ¿ya? Pueden partir con un aspecto positivo, te das cuenta, contando un poco historia del deporte de alto rendimiento, y luego empezar con la problemática. Sin embargo, esta no está exenta de problemática, y ahí ustedes pueden enlazar con la problemática. ¿Cuáles son ¿Cuáles son esas problemáticas que se ven en el deporte de alto rendimiento? Pero ahí salta la pregunta de investigación. Correcto. Que son las barreras y facilitadores de... Correcto. Entonces te das cuenta cómo voy creando un curso que está hilado desde la importancia del alto rendimiento, pero este alto rendimiento no está exento de problemas, ¿ya? Y ahí ustedes empiezan a contar datos de la problemática. ¿Cuáles son estos problemas que se han encontrado en distintas investigaciones? ¿Ya? Se ha encontrado que el tema de los recursos o el acceso de los deportistas, según Juan Pérez, que investigó en tal lado, según otro investigador, encontró que los deportistas de alto rendimiento necesitan mucho más apoyo del que tienen actualmente, etcétera. Pero siempre con ir buscando sustento para ir mostrando las problemáticas que surgen. Luego, antes de llegar a la pregunta, tendría que haber algo de lo que pasa en la Araucanía. Y esto también se ha reflejado en la Araucanía, donde es mucho más difícil el acceso porque no hay grandes apoyos económicos a los deportistas de alto rendimiento, y especialmente en el ámbito escolar. Ya no pueden dejar de lado el ámbito escolar en la problemática. En ese sentido, por ejemplo, nosotros encontramos poco sustento teórico en el sentido de investigadores que hayan realizado investigaciones de este tema, sobre alto rendimiento. Entonces, igual lo podemos comentar. Igual lo pueden comentar. Aquí lo tenemos, profe, que igual encontramos, por ejemplo, un vacío literario, por ejemplo, la parte es ámbito escolar, pero donde hay en general como artículo, o por ejemplo, la misma ley del deporte establece en general algunas determinantes, pero en el ámbito de la educación superior. Sí, entonces esa es parte de la problemática, ¿te das cuenta? Pero lo que hay lo tienen que comentar, no importa que no sea en el ámbito escolar, pero tienen que comentar cuáles son los factores que se han encontrado en los otros niveles, ya en las otras investigaciones, porque de eso ustedes construyen su trabajo finalmente, tomando en cuenta eso, ¿no es cierto? Para finalmente, recuerden, cuando llegan al instrumento, ustedes construyen con los factores que hay en el marco teórico, que es factor socioeconómico, familiar, no recuerdo lo otro. Sí, entonces, ojo aquí que esta parte es clave en el relato que ustedes van a contar de la problemática, porque esto les tiene que quedar, ¿por qué investigaron esto ustedes? Si es el tema. ¿Ya? Ya. Después la pregunta de investigación solo se lee nomás, la colocamos así solita nomás. ¿Qué percepción tienen los deportistas de alto rendimiento de la Comuna de Temuco sobre las barreras y facilitadores para la práctica de su disciplina deportiva y educativa? ¿Ya? Ahí mismo pueden poner los objetivos abajo. Pueden hacer ese cuadro un poquito más chico y poner ahí mismo los objetivos. Se ahorran los objetivos. Pero los objetivos van un poquito más abajo. Igual los podemos meter ahí. O pueden poner la pregunta y la hipótesis, por ejemplo. Ya. En dos diapos para que no se vea tan vacía la diapo. Claro, que sea muy vacía. Ya, y la hipótesis solo es que leerlo, porque no se puede hacer mucho ahí. Claro. Bueno, esto lo va a ocupar tiempo, hay que leerlo muy rápido, si no te come mucho tiempo, muy largos los textos. O pueden decir, nos planteamos tres hipótesis. La primera está en relación a cuáles son las posibilidades que encuentran los estudiantes en el deporte alto en la escuela para el desarrollo del alto rendimiento. La segunda tiene que ver con... ¿con qué tiene que ver la segunda? Con la deserción que tienen los deportistas de alto rendimiento. ¿De dónde desertan? ¿De la escuela o del deporte? En general, es que depende de la probabilidad que le va dando el deportista. No, pero estoy preguntando de la hipótesis. No, la decisión a través de escolar. 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 Ya.
o sea, desertan del colegio, dicen ustedes, Sí. y se dedican al deporte. Sí, se dedican Ya. al deporte. Y la tercera tiene que ver con que el colegio no entrega oportunidades, ¿no es cierto? Y se centra en la entrega. Entonces pueden mencionar las ideas principales de la hipótesis, no es necesario leerlas tampoco. Sí, del tema del currículum nomás. Una ola de Claro, pueden mencionar la idea central. Ya. Ya, después los objetivos, profe. En general teníamos 3 objetivos, pero dijo usted al final de la entrevista que sacara el tercero. Ya, no me acuerdo. Pero Es que, bueno. no, en la entrevista que Lo teníamos dije 3. Sí. Entrevista, cuando hice la entrevista dijo la tercera no, da lo mismo, sácalo mejor. Ya. Pero bueno, lo vamos a tener que ¿Tú sacar lo en la dices? tesis. Hay un lío aquí con los colores, sí, también. ¿Eh? No queda bien el contraste que tiene. ¿Qué color es El mejor, color. profe? Que no sé si el negro y el azul de fondo o que la letra está muy chica, no lo sé. Yo O el creo azul tiene que ser un poco más clarito. ya, más clarito. Sí, diría yo. Ya. Después el marco teórico lo hicimos en 2 hojitas nomás. Lo hicimos unas pequeñas citas nomás de lo más importante. Lo dividimos en general. Hay que dividirlo por tópico, por ejemplo, decir el ámbito familiar, el ámbito escolar, la parte socioeconómica. O lo hacemos, lo hablamos en general. Como a ustedes les quede más claro explicarlo. Ah, ya, ok, nosotros lo hicimos en general. Bien. Como que los hechos más importantes. Ahí, José, igual aquí, no sé si agrandar los ¿Los monitos? recuadros. Ah, ya. Los recuadros. Algo pasa que no se puede leer bien también. Ah, ya lo vamos a colocar en No sé negro, si lo voy a agrandar más. contraste la letra blanca. Sí, lo voy a sacar el blanco, entonces le voy a colocar negro. Como dijo José, por ejemplo, en el ámbito, nosotros como investigadores encontramos en el ámbito factores de educación, encontramos tal persona dice tal cosa, un ejemplo. Y pasamos al segundo punto. Algo así de corto, ¿no? Claro, sí, o sea, tienen que explicarlo un poco, ¿no es cierto? Es que el marco teórico es importante. Por ejemplo, es importante respecto a los factores que ustedes utilizan después, claro. Un poco decir también algunas definiciones de deporte de alto rendimiento, quizá una pequeña reseña histórica del deporte de alto rendimiento, bien breve. Luego los factores, ¿no es cierto?, cómo influyen principalmente en el deportista, todos estos factores que ustedes encontraron expresados en estos autores, ¿no es cierto?, en esta cita que ustedes tienen aquí. Ya, ok, profe. Después de eso, después viene la metodología. Sí. Dice, bueno, ahí la letra está muy chica, creo que eso puede ser también. La letra está con 14, Timen Roman 14. Y el Timen Roman en general es más Sí. pequeñito y poco visible. ¿Qué lo recomienda usted ahí? Arial nomás. Yo creo que, no sé qué tipo de letra, pero agrandarla un poco. Ocupamos Ya letra estoy Timen Roman. Ahí sale Timen Roman 14. Ya, agrándala. A ver, mire, ahí lo voy a ocupar, mire, así se ve con Arial. Pero no importa el tipo de letra, agrándale el tamaño, ¿no? Ya, lo voy a bajar como a 20, mire. Así se ve. Ahí sí, ahí está mejor. Ya. Ok. Ya, no es carácter cualitativo, ¿ah? Esto lo coloco, pato. ¿Qué sería, profe? Y el pato no está aquí hoy día, ¿verdad? No, ¿Qué es lo que es? Me preguntan a mí a esta altura de la vida, ¿qué va ahí? Lo tienen que saber ustedes. Cualitativo, investigación cualitativa. sí, pues investigación. Enfoque, ¿no es cierto? Enfoque, José. Ya, enfoque. Ya. Después de eso ahí tenemos que subir todas las letras. Después. ¿Qué es su experiencia de vida? ¿Cómo? Es que ¿Qué aquí. es su experiencia de vida? Es que ahí la colocó pato. Es que pasa que esto es más. Sabemos que el enfoque cualitativo es más empírico, pues. Es más empírico. ¿Qué significa? Que a través de la vivencia de las personas, pues. Ver un poco más la vivencia de la persona, porque a través se establece a través de un mismo relato, pues. Ya, tienen que explicarlo bien, porque si me lo explicas así, José, yo mismo te repruebo, ¿eh? Ya. No, pero esta parte yo no lo bien. explico, pero lo vamos a estudiar, lo vamos a trabajar bien. Si te preguntan a ti después. Tengo que contestarlo. Sí, Además de la percepción de Sí. lo que se ve en el tanto del deporte de alto rendimiento a edad escolar, como deportistas, como profesores y como entrenadores.
Claro, por ahí va un poco, recoger de los propios actores, ¿no es cierto? Claro, los actores principales que son ellos. Eso es lo que permite un enfoque cualitativo. ¿Ya? Claro. Ya, después de eso vienen los resultados. Está muy chiquitita la letra, hay que agrandarlo, ¿no? Sí. No, antes de los resultados falta mucho. Metodología. Esto es metodología, pero aquí les falta todavía metodología. ¿Qué falta? ¿Qué usted cree que falta? El contexto. Población y participantes. Población y participantes. ¿Dónde hicieron la entrevista? ¿Dónde hicieron la investigación? ¿Cuántos fueron los participantes? ¿Quiénes fueron? Ahí está lo que estaba riendo la introducción, puede ser ahí abajo. Claro, correcto. Luego, instrumento de recolección de datos, lo mismo que le dije al grupo anterior. ¿Qué instrumento utilizaron? ¿Cómo lo construyeron? ¿Quién lo validó? ¿Ya cómo fue validado? ¿No es cierto? Y luego pasan al análisis y resultados. Ya, profe, mire, aquí están los resultados. Está muy chica la letra, ¿o no? Lo ve, parece. ¿Cómo lo analizaron? Parte de la metodología también, José, y Fabián y Luis. ¿Cómo hicieron el análisis de la entrevista? En todo metodología. Plan de análisis. Profe, Todo eso es metodología. Luis. profe, miren, que el tema es que nosotros, como les mencionamos la otra vez, que nos basamos en los factores, que son factor familiar, factor tiempo de estudiantes, contenido de educación y factor económico. Ya, en general, nosotros pusimos aquí, por ejemplo, ya el profesor de educación física, el deportista y los entrenadores, que todos esos se basaron en los tres factores importantes, ¿ya? Y de todo eso destacamos que el factor familiar, ¿cierto?, es un pilar fundamental en el ámbito familiar. El ámbito familiar es un pilar fundamental para todos los entes que entrevistamos, tanto entrenador, deportista de alto rendimiento y profesor de educación física, ¿ya? Lo otro que destacamos también es que hay facilidades en el centro educacional, como también existen barreras. O sea, que de las dos partes, de las tres partes nos dijeron que existían facilidades, pero también hay barreras. Y ahí nosotros, por ejemplo, explicamos brevemente cuáles son las facilidades y cuáles son las barreras, ¿me entiendes? Y ahora José Luis me sacó el PPT. Sí. Después dices, claro, deporte, factor, contenido de educación. Depende, ¿a qué se refiere que depende del contexto educativo? Porque cada centro educativo, ¿cierto?, tiene un enfoque distinto. Y, por ejemplo, el profesor de educación física está más allegado a lo que a ese enfoque que tiene el centro educativo, ¿ya? Pero todos los deportistas y los entrenadores, todos nos dieron una percepción similar sobre eso mismo, que dependía mucho del centro educativo, del enfoque que tenga, ¿ya? Y el último punto también importante, que es un factor económico, ¿cierto?, donde aquí dice que existen diferencias entre los deportes individuales y colectivos. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Porque nosotros entrevistamos a tres tipos de deporte: atletismo, fútbol y tenis, ¿ya? Y de esos tres tipos de deporte sacamos en la conclusión, ¿cierto?, por los resultados, que el tenis y el atletismo tenía muy poco ayuda económica, por ejemplo, en cuanto al club, en comparación al fútbol, que el fútbol es un ente privado, ¿ya?, que tiene mucho más apoyo en tanto económico para sus deportistas. Pero en general eso es más que nada a grandes rasgos lo que nosotros sacamos en el tema de los análisis, porque como todos fueron en los mismos factores, para no poner como todo uno por uno, me refiero al profesor, sí, entrenador. No, está bien que lo hagan así. Ahora, lo que sí falta aquí es lo que el mismo le decía al grupo anterior, algunos ejemplos de citas. En investigación cualitativa, cuando se presenta, se ponen ejemplos de citas, lo mismo que hicieron en el informe. Respecto del factor económico, ya pues, José Luis, respecto del factor familiar, por ejemplo, a lo mejor podrían dedicar una diapositiva por cada uno de estos temas. Entonces, el factor familiar, pueden poner un ejemplo de cita de un deportista y de un entrenador, en el tiempo lo mismo, de un profe, etcétera. ¿Ya? Eso, de esa manera se va explicando los resultados. Ya,
O sea, una cita de cada uno más que nada. Yo lo haría, sí. Y esta misma diapositiva, para que no la pierdan, la pueden dejar al final como síntesis o como resumen. ¿Ya? Y poner citas de los entrevistados. Ya, ok. Conclusiones. Aquí en las conclusiones, no sé qué las va a decir, pero tiene que ser referente a los objetivos. Bueno, ustedes querían ver las percepciones de los profes. O sea, de las percepciones de estos distintos actores, ¿no es cierto?, sobre el deporte de alto rendimiento. Bueno, en conclusión, en ese sentido nosotros llegamos casi a los mismos objetivos y a las mismas ideas que teníamos en la hipótesis. ¿Ya? Básicamente las personas como que los confirmaban lo que nosotros investigamos en este caso. Ya, está bien, eso tiene que decirlo. O sea, ¿qué percibe la gente respecto del deporte de alto rendimiento en edad escolar? Bueno, que ustedes dicen que que hay poco apoyo económico, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ir de aquí para no repetir los mismos resultados y complementando con que es necesario ver otras formas de apoyar económicamente, que la familia es el principal sustento tanto de lo psicológico, emocional y económico. Que hay una carga académica excesiva porque esto se puede ver que no hay políticas educativas ni deportivas que miren esto de manera integral, ya, porque cada entidad quiere que el deportista y el escolar rinda al máximo, ya. La escuela quiere que rindan al máximo, en el deporte quieren que rindan al máximo, entonces hay una presión grande, hay un estrés. Y ustedes proponen que se integre una política, ¿no es cierto?, para dar mayores facilidades a los deportistas de alto rendimiento. Y con una cultura deportiva como ustedes le ponen ahí. Profe, eso mismo que dijo usted, yo lo había pensado hablar de eso mismo, eso que habló usted en proyecciones y limitaciones más que nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las proyecciones que podría tener el deporte en general de alto rendimiento es que pudiera basarse en tuviera una política, ¿cierto?, donde todos se puedan apoyar, por decirlo así, en el Estado más que nada, en la política, ¿ya? Ya que existen diferentes países, como por ejemplo el que le mencionamos, no sé si se acuerda, en el informe, que hicimos una comparación con un estudio, o sea, de Brasil, deportistas de Brasil, que a todos sus deportistas, independiente de eso, sean profesional y no profesional, se destacaba que a los no profesionales lo incentivaban en cuanto a implementación, cosas básicas, para que pudieran seguir un deporte, ¿me entiendes? Y también a los profesionales, al ámbito profesional, le hacían un contrato, ¿ya? Un contrato en sí para que pudieran también seguir el deporte y pudieran basarse y vivir más que nada también de su deporte, ¿ya? Claro. Eso sería, por mi percepción, una proyección, ¿cierto?, que se podría implementar en el ámbito deportivo de alto rendimiento en Chile, bastante en general. Y las limitaciones serían como algo similar, que no existe una política, no existe una política gubernamental que apoye al deportista de alto rendimiento, solamente entidades privadas. Por ejemplo, como le decía yo, la diferencia entre el deporte individual como el deporte colectivo. El deporte colectivo, el fútbol, tiene mucho más apoyo en cuanto ya que es privado. En cambio, deportes individuales no tiene ayudas tanto económicas, implementación, etcétera. Pero eso más que nada, o sea, eso es lo que yo le planteaba a los chicos poder decir en cuanto a proyecciones y limitaciones. No sé, estará bien, No, está bien. Sí, está bien. Aquí, igual le dije al otro grupo, aquí estos son menos de un minuto, ¿ah?
esta parte. Claro, no, sí, pues sí, la idea Para que no está bien, bien breve. no se extiendan en esta parte. En algún momento también de su presentación decir que este tema surge también por una motivación personal, por la vivencia que han tenido ustedes. Claro. ¿Ya? Lo otro igual es un tema importante, igual que tenemos que recalcar que esto es deporte de alto rendimiento en edad escolar. En edad escolar. Eso es importante, porque hablamos de alto rendimiento, eso igual hay que definirlo, yo creo yo, en la parte de arriba, Bien. que es edad escolar, porque si no es muy largo. Claro. Creo yo. Así es. Eso.